Así es que bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar esta tarde o cuál va a ser el tema de esta tarde? Pues lo están viendo ustedes en la presentación. Esta tarde vamos a hablar sobre el diseño de las guías, ¿verdad? De las guías de actividades de aprendizaje, tanto para el nivel de educación básica como para educación media. Es decir, cómo preparar, ¿no? Cómo elaborar, cómo diseñar esas guías, sobre todo porque en esta modalidad que estamos trabajando, que se le conoce como la educación remota de emergencia, pues evidentemente la guía de aprendizaje juega un papel fundamental, ¿verdad? Es decir, que la guía realiza esa parte del trabajo que nosotros antes hacíamos de forma presencial con nuestros alumnos, ¿verdad? Todo lo que antes hablábamos, todo lo que antes presentábamos, todo lo que antes explicábamos, lo que desarrollábamos en el aula con los alumnos, ahora lo tenemos que hacer, pero de forma escrita. Y obviamente tiene que aparecer en un documento y ese documento es la guía. Es decir, que en la guía van a aparecer todas aquellas actividades o el conjunto de actividades que el alumno tiene que realizar durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Para avanzar en su proceso educativo. Entonces, en este caso, pues la idea es que nosotros podamos fortalecernos, ¿verdad? Para que pues podamos diseñar esas guías y que obviamente con el diseño de las guías también los estudiantes vayan teniendo un progreso educativo, que se va a evidenciar a través del logro, ¿verdad? De unas destrezas, ¿verdad? De unos indicadores de logro y que por supuesto eso lo va a llevar al estudiante a alcanzar las competencias. Se habla mucho, se discute mucho sobre, qué tanto está aprendiendo el estudiante en esto de la educación remota, ¿verdad? Qué tanto está incidiendo en su proceso de aprendizaje. Son modalidades totalmente diferentes, ¿verdad? Son modalidades totalmente diferentes, son formas y hay estilos para aprender. En la medida en que nosotros vayamos buscando y vayamos encontrando esos elementos, pues obviamente se le va a facilitar más el proceso de aprendizaje al estudiante y para nosotros como docentes también se nos va a facilitar mucho el diseño de las actividades de aprendizaje para los estudiantes. Y por eso la importancia. Así es que pues vamos a iniciar. Como siempre tenemos un objetivo de la jornada, ¿verdad? Y esta tarde, pues el objetivo que queremos nosotros lograr con ustedes es que cada uno de ustedes, cada uno de los que está participando pueda considerar, ¿verdad? Los distintos elementos pedagógicos, todos esos aspectos pedagógicos que sean necesarios, así como también que consideren la realidad actual de los estudiantes, es decir, dos elementos fundamentales, ¿verdad? Por un lado, toda la parte pedagógica, pero también la otra parte es la realidad que están viviendo los estudiantes al momento de diseñar las guías, ¿verdad? Las guías de actividades de aprendizaje para la asignatura o las asignaturas que les toca impartir. Y por supuesto que al diseñarlas se pueda tener una propuesta metodológica adecuada a la educación remota, ¿verdad? Que sea una propuesta metodológica que responda a esta modalidad. Y por supuesto que asegure las competencias en los estudiantes. Entonces, esa es la idea, ese es el propósito nuestro, ese es el objetivo, la razón de esta jornada. Así es que, bueno, comenzamos, ¿verdad? Bienvenidos todos. Y pues vamos a comenzar con esto, ¿verdad? Es decir, que para hacer nuestro trabajo, para diseñar esas guías, esas famosas guías de las que se habla, ¿verdad? Las que se mencionan y las que posiblemente ustedes conocen y que algunos de ustedes ya las están diseñando, ya las están preparando, pues hay un punto de partida. Y el punto de partida, ¿verdad? Para diseñar las guías es lo que se conoce como la famosa priorización curricular. Ustedes creo que habrán escuchado, ¿verdad? Hoy al inicio del año a la titular de educación, a la señora ministra de educación, cuando habla de la priorización curricular y lo mencionan y dicen, ¿verdad? Hemos hecho nuestra propia priorización curricular. Con base en la priorización curricular hemos diseñado la guía de aprendizaje, esas guías que el ministerio ha subido a la plataforma o a la página del Ministerio de Educación y que están disponibles y que pueden ser usadas y que invita a todo el mundo a que las puedan usar, ¿verdad? Es decir, que si se dan cuenta, el Ministerio de Educación también para diseñar sus guías ha hecho una priorización curricular. En este caso, en las instituciones educativas, en muchas instituciones educativas, cada docente hace su propia priorización curricular, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener nuestra propia priorización curricular y hasta cierto punto, digamos, no trabajar con la que establece el ministerio, ¿verdad? En algunos casos se da porque cada institución educativa tiene su propia personalidad, llamémosle así, ¿no? Tiene su propia característica. Y en algunos casos, la exigencia académica que tiene la institución, ¿verdad? Es un poco más elevada, es un poco más alta. Y por lo tanto, al tener ese nivel de exigencia más alto, pues por supuesto requiere, ¿no? De un diseño propio de las guías, ¿verdad?
También, a veces, conociendo la realidad de los estudiantes, pues la guía que se diseña, ¿verdad? Esa guía estandarizada que se diseña a nivel nacional, pues puede quedar o muy corta o puede quedar muy larga, ¿verdad? O puede quedar muy amplia. Entonces requiere de unos ajustes para que pueda adecuarse, para que pueda contextualizarse al entorno y a la realidad educativa. Entonces, en ese sentido, pues en muchas instituciones consideran de vital importancia pues que la guía nazca, ¿verdad?, desde el seno de la institución educativa, es decir, para marcar esa diferencia y sobre todo para que no se pierda ese sentido de identidad que tiene la institución educativa y esa diferencia que tiene la institución educativa. Luego también porque hay una demanda social, ¿verdad? Y esa demanda social viene dada por los padres de familia, ¿verdad? El padre de familia que muchas veces tiene que pagar una colegiatura, pagar una cuota, ¿verdad? Entonces el padre de familia exige, ¿no? Un nivel académico más alto en sus hijos. Por lo tanto, pues obviamente el diseño de la guía se recomienda, ¿verdad? Que se pueda hacer desde el seno de la institución. En ese sentido, para hacer nuestras guías, tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra propia priorización curricular. ¿En qué consiste eso de la priorización curricular? Me imagino que ya todos ustedes ya lo hicieron, ya la mayoría de ustedes ya lo hicieron, algunos ya lo tienen, ¿verdad? Y pues esto les va a sonar hasta un poco de más, ¿verdad? Pero posiblemente para aquellos que todavía no lo han hecho, que están trabajando, pues va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? La priorización curricular consiste en tomar el programa de estudio vigente, ¿verdad? El programa oficial del Ministerio de Educación, donde aparece el currículum de la asignatura o de las asignaturas que vamos a impartir para el grado o los grados que nos han asignado este año. Y pues obviamente de cada asignatura tenemos que ir revisando unidad por unidad de la asignatura, ¿verdad? Según aparece en el currículum y cada uno de los indicadores que tiene esa unidad, ¿verdad? Es decir, tomamos el programa, agarramos la unidad, revisamos los indicadores, ¿verdad? Y luego, pues obviamente vamos a ir vamos a identificar en cada unidad aquellos indicadores de logro que vamos a trabajar nosotros durante el año lectivo. Vamos a hacer una selección de los indicadores, ¿verdad? Por supuesto, vamos a seleccionar aquellos indicadores que sean más relevantes, es decir, que sean relevantes ¿para qué? Aquellos indicadores que son más relevantes para que el alumno pueda alcanzar las competencias. Esto, pues obviamente cada docente que es especialista, ¿verdad? Que conoce la asignatura, que conoce a los estudiantes, que conoce el nivel, pues el docente va considerando, ¿no? Va considerando, ¿verdad? Ese nivel de dificultad o ese nivel de gradualidad. Entonces el maestro dice, este indicador sí me parece que es importante, este indicador lo tenemos que trabajar. Es decir, hace una selección de aquellos indicadores. Se escucha que a veces el maestro dice, no, nosotros ya hicimos nuestra priorización y tomamos solo los indicadores negritos y dejamos de lado los grises, ¿verdad? Es decir, solo fueron a seleccionar aquellos indicadores negritos que estaban en el programa. Pero nada más ese fue el criterio, seleccionar los indicadores negritos porque los indicadores negritos se llaman indicadores priorizados. No tiene nada que ver, ¿verdad? Que sean indicadores negritos y que se llamen priorizados. En este caso de la priorización curricular, nosotros tenemos que revisar cada uno de esos indicadores porque esos indicadores nos van a marcar la pauta de lo que nuestros estudiantes tienen que aprender. Y no necesariamente pueden ser solo los negritos, de repente pueden ser indicadores grises, es decir, podemos ir seleccionando dentro de esa cantidad de indicadores aquellos que sean más pertinentes. Y por supuesto, aquellos indicadores que nosotros podamos trabajar en el tiempo que nos ha sido asignados, es decir, en el número de días que vamos a trabajar este año, es decir, los días del año lectivo, ¿verdad? Entonces, la priorización consiste en eso, en seleccionar esos indicadores que vamos a trabajar. No hay una cantidad porque como ustedes saben, cada unidad tiene un número de indicadores, ¿verdad? Y de repente, pues, en una unidad el maestro puede seleccionar 4 o 5 indicadores y no pasa absolutamente nada. Es decir, ¿por qué? Porque el maestro lo ha hecho con un buen criterio, ¿verdad? Ha sabido seleccionar. Entonces, no hay un número para una asignatura o para un grado en particular, sino que aquí depende mucho de ese criterio del docente. Una vez que ya hemos seleccionado los indicadores, ¿verdad? Una vez que ya sabemos exactamente cuáles vamos a trabajar este año, ¿verdad? Cuáles no vamos a trabajar y cuáles vamos a trabajar, pues evidentemente ya lo que tenemos que hacer es
tener ahí anotado en algún lado, ¿verdad? Vamos anotando nosotros unidad por unidad del programa, ¿verdad? Y luego vamos estableciendo el número de indicadores con su respectivo correlativo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir unidad 1, voy a tomar el indicador 1.1, el 1.5, el 1.9, el 1.14, por ejemplo, ¿no? Es decir, identificamos, ¿verdad?, el número de indicador y cuántos indicadores vamos a trabajar unidad por unidad. Y ya tenemos nuestra propia priorización curricular. Es decir, que hemos establecido cuáles son los indicadores que en nuestra institución vamos a trabajar con nuestros alumnos y que obviamente al seleccionar esos indicadores lo que queremos es que el estudiante los logre, los alcance, ¿verdad? Es decir, que el estudiante pueda alcanzar cada uno de esos indicadores. Eso es lo fundamental. Y ahí prácticamente tenemos ya nosotros nuestra propia priorización curricular, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, eso es como nuestro punto de partida, tener la priorización curricular. A continuación, una vez que ya tenemos la priorización curricular, pues viene ya el trabajo que siempre hemos hecho, el de toda la vida como educadores, ¿verdad? Y que es parte de la función primordial que tenemos como docentes, es decir, parte de ese ejercicio de la docencia, la planificación didáctica, ¿verdad? Es decir, que a partir de esa priorización curricular, nosotros vamos a hacer nuestra planificación didáctica, ¿verdad? El punto de partida. Como ya tengo identificadas las unidades, ya tengo identificados los indicadores, pues entonces ahora ya puedo hacer mi planificación didáctica. Y pues obviamente para hacer la planificación didáctica, pues tenemos que hacerlo en los instrumentos que ya tenemos, los que siempre hemos hecho año con año, ¿verdad? Y el primer instrumento es la jornalización anual, ¿verdad? Es decir, que en la jornalización anual lo que hacemos es distribuir, ¿verdad?, las unidades con los indicadores, esos que priorizamos, ¿verdad? Los distribuimos en un tiempo y en unas fechas, ¿verdad? Según el número de días lectivos que vamos a trabajar en la institución. Hacemos esa distribución a lo largo del año y les vamos asignando, ¿verdad?, a cada unidad un tiempo, le vamos asignando una fecha. Cuando digo tiempo me refiero a las horas, ¿verdad? Cuántas horas le vamos a dedicar a la unidad y prácticamente esas horas en qué fecha se van a cubrir, ¿verdad? Y ya prácticamente nosotros tenemos nuestra jornalización, ¿verdad? Pero aquí lo importante es tener en cuenta el calendario de la institución, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que jornalizar con base al calendario de nuestra institución educativa. Cada institución educativa tiene su propio calendario con sus actividades y por eso es importante hacerlo con base en el calendario de la institución. Una vez que tenemos, ¿verdad?, la jornalización, ya tenemos el primer instrumento, ya tenemos distribuidas las unidades, ya tenemos distribuidos los indicadores en tiempo, en fecha. El segundo instrumento que tenemos que preparar es el plan de unidad, ¿verdad? Ese plan de unidad. Aquí, y yo sí quiero insistir mucho, porque el plan de unidad no es que tengo que irlo haciendo para cada unidad, porque muchos maestros, ¿verdad?, a veces resienten mucho, ¿no? Que van haciendo para cada unidad un plan de unidad, para cada unidad un plan de unidad. No, y aquí lo importante es, vamos a hacer un plan de unidad para el trimestre, vamos a hacer un plan de unidad para el periodo. Si trabajamos en básica, pues nosotros hacemos plan de unidad por trimestre. Si trabajamos en media, pues hacemos plan de unidad por periodo. De tal forma que en el año, el maestro, si trabaja en básica, solo va a tener 3 planes de unidad. Y si trabaja en media, va a tener 4 planes de unidad, ¿verdad? Entonces, el plan de unidad va a contener las unidades con los indicadores que se van a trabajar en el trimestre o en el periodo, ¿verdad? Eso es lo importante. Es decir, que yo voy a colocar ahí, ¿verdad?, en el primer trimestre, cuántas unidades voy a alcanzar a desarrollar con cuántos indicadores o en el periodo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ese plan de unidad. En el plan de unidad lo que vamos a colocar son los contenidos, ¿verdad? Los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales con su indicador de logro, pero ahora sí vamos a agarrar del programa solo los que tenemos priorizados. No es que voy a copiar todo el programa, no es que voy a pasar todo el programa, sino solo aquello que hemos priorizado es lo que vamos a colocar en nuestro plan de unidad. De tal manera que ese plan de unidad es el que me va a servir a lo largo del año, porque ahí voy a saber exactamente, ¿verdad?, los indicadores que voy a ir trabajando con sus respectivos contenidos, ¿verdad? Y que los voy a ir desarrollando en el trimestre o el periodo. Por eso es importante. Otro aspecto que también es sumamente importante del plan de unidad y por lo cual se tiene que diseñar es porque en el plan de unidad nosotros tenemos que determinar, tenemos que identificar cuáles van a ser esas estrategias metodológicas, ¿verdad? Es decir, cuáles son aquellas técnicas metodológicas, cuáles son aquellos procedimientos metodológicos que vamos a utilizar nosotros para trabajar esas unidades que están en el plan de unidad.
¿verdad? Porque a partir de los indicadores de logro, a partir de lo que nos están pidiendo los indicadores de logro, nosotros vamos a buscar cuáles van a ser aquellas técnicas, aquellas estrategias, aquellas referencias metodológicas que sean como las más adecuadas. Con la variante ahora pues tenemos que buscar aquellas que nos sirvan para este entorno de la educación remota. Antes copiábamos algunas estrategias, ¿verdad? Y poníamos ahí estrategias metodológicas que nosotros las hacíamos en el aula. Ahora la diferencia es que esas estrategias metodológicas que tenemos que colocar son estrategias para trabajar en estos entornos, ¿verdad? En estos entornos de educación remota. Y son tan diferentes porque de repente, si por ejemplo yo tengo una plataforma, en mi institución hay una plataforma y vamos a trabajar con la plataforma, entonces ahí puedo tener unas estrategias metodológicas. Si nosotros no vamos a tener una plataforma, sino que nos vamos a conectar a través de una audioconferencia, una videoconferencia, utilizando el celular o utilizando otro medio, entonces ahí van a ser otras estrategias, ¿verdad? Si no va a ser posible tener comunicación con los alumnos y solo se va a utilizar la guía impresa, ahí van a ser otras estrategias. Entonces, fíjense ustedes lo importante de tener un plan de unidad, porque el plan de unidad va a contener esas estrategias que vamos a utilizar según la necesidad, según la modalidad que nosotros vamos a utilizar. Y otro aspecto mucho más importante también por el cual tenemos que hacer nuestro plan de unidad es porque en el plan de unidad tenemos que planificar, ¿verdad? O ahí tenemos que plasmar la forma como vamos a evaluar en el trimestre o el periodo. Y cuando digo la forma, me refiero yo a las actividades que vamos a utilizar, ¿verdad? Las actividades que vamos a utilizar, los indicadores que vamos a evaluar, la técnica que vamos a utilizar, el instrumento que vamos a utilizar, la fecha en que vamos a llevar a cabo esos procesos de evaluación. Es decir, que para eso sirve el plan de unidad, para plasmar esas tres cosas que son fundamentales. Lo que vamos a enseñar, es decir, los contenidos e indicadores de logro, la forma como lo vamos a hacer, que son la metodología, las técnicas y la forma como vamos a evaluar. Es decir, que prácticamente, ¿verdad? El plan de unidad me está marcando, o es mi brújula, ¿verdad? Mi brújula que es con la que yo voy a conducir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del año. Ese es el segundo instrumento. El primero es la jornalización, el segundo el plan de unidad. El tercer instrumento es la carta didáctica o el guión de clase. Y si ustedes observan en la lámina, yo he puesto juntos, ¿verdad? La carta didáctica y el guión de clase, pero también he puesto la guía de actividades. Y los he puesto juntos, ¿por qué razón? Porque en algunas instituciones, ¿verdad? En algunas instituciones se está suprimiendo la carta didáctica y se está suprimiendo el guión de clase. Es decir, no se hace carta, no se hace guión. ¿Por qué razón? Porque, ¿verdad? Lo mismo que está en la carta didáctica, las mismas actividades que están en la carta didáctica son las mismas que van en la guía de actividades. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo doble trabajo, ¿verdad? Y con todas las actividades que tengo que hacer, doble trabajo, no es justo, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, se obvia la carta, se obvia el guión y se diseña la guía de actividades. Fíjense ustedes, es decir, que la guía viene a sustituir la carta o el guión, ¿verdad? Por eso yo tengo mi plan de unidad, es decir, que directamente del plan de unidad extraigo lo que voy a trabajar y ya lo voy colocando en mi guía y voy desarrollando mis actividades. Miren ustedes lo importante que es, ¿verdad? La carta didáctica, pues nosotros la utilizábamos, ¿verdad? Para tener ahí las actividades que íbamos a desarrollar en el aula, ¿verdad? Es decir, lo que íbamos a hacer en el aula nosotros, muchos de nosotros llevábamos nuestra carta didáctica al aula, la poníamos sobre el escritorio y cuando comenzábamos la clase empezábamos a ver las actividades que teníamos que desarrollar, ¿verdad? Es decir, nos estaba sirviendo para desarrollar la clase de los 45 o 90 minutos que teníamos con los alumnos. Ahora, ¿verdad? Pues no, la carta didáctica ya no la necesito, sino que ahora lo que necesitan los estudiantes es una guía de actividades. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes son los que tienen que ir revisando cada una de las actividades que van a realizar y la guía pues les va dando esa orientación. Entonces, los instrumentos de planificación, ¿verdad? Que tenemos que diseñar en educación básica o educación media son jornalización anual, plan de unidad, guía de actividades. Esos son los tres instrumentos. Algo que también es bien importante, ¿verdad? Que tenemos que considerar, ¿verdad? Siempre como punto de partida, ¿verdad? Fíjense, ya tenemos nosotros ya tenemos nuestra planificación, ¿verdad? Ya tenemos nuestra priorización, tenemos nuestra planificación y ahora otro elemento que tenemos que tener bien claro es, ¿verdad? Nuestro plan de estudio.
para las asignaturas que yo voy a impartir, para la asignatura o para las asignaturas, ¿verdad? Ahí depende cómo ustedes tengan distribuida su carga académica. El plan de estudio. ¿A qué me refiero o qué es esto del plan de estudio? Como ustedes saben, el Ministerio de Educación tiene establecidos unos planes de estudio para las asignaturas obligatorias, ¿verdad? En cada ciclo, en cada nivel, hay un número de asignaturas que son de carácter obligatoria y a cada asignatura se le asigna un número de horas a la semana, que esas evidentemente las tenemos que respetar porque son las horas en las que el estudiante tiene que dedicarle a esa asignatura. Entonces, la guía de actividades que nosotros vamos a preparar, ¿verdad? La guía de actividades, ¿verdad? Debe contener el número de actividades que el estudiante debe realizar según el número de horas asignadas en el plan de estudio. Es como la carta o el guión. Si se recuerdan, nosotros preparábamos la carta para la semana, ¿verdad? Y decía, bueno, esta semana yo tengo 5 horas clase, o tengo 3 horas clase, o tengo 4 horas clase, y yo preparaba mi carta o guión para esas 3, 4 o 5 horas clase. Lo mismo pasa con la guía. Como si sustituye al guión o sustituye a la carta, pues la guía tiene que contener un número de actividades que sean acorde con el número de horas, ¿verdad? Que me pide el plan de estudio. Son 3, son 4, son 5 o es 1 hora a la semana, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Tenemos que tener bien claro. Ahora, no debemos de confundir las horas del plan de estudio con las horas de clase. O así le llamamos ahora, ¿verdad? Aunque el nombre correcto tiene que ser una reunión, se le puede llamar reunión sincrónica, se le llama encuentro sincrónico o se le llama sesión sincrónica. Y hay 3 nombres, es decir, que el menos indicado es el de la clase. Aunque hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo, pues la mayoría de docentes decimos clase. Hoy tengo clase con mis alumnos, ¿verdad? Y dice, clase, sí, tengo clase virtual. O otros dicen, tengo clase online. El término correcto, ¿verdad? En esta educación remota, pues es una reunión, es una sesión, es un encuentro sincrónico con nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, en la jornada, ¿verdad? En la jornada presencial, cuando nosotros estábamos en nuestra institución educativa, ¿verdad? Antes de toda esta situación, antes de la pandemia, el número de horas clase, ¿verdad? El número de horas clase semanales se desarrollaban en el aula, según el plan de estudio, ¿verdad? Si tengo 5 horas, pues me tocaba dar 5 horas. Si tengo 3, daba 3 horas, ¿verdad? Eso es lo que se hacía. En la modalidad remota, en esta modalidad que estamos actualmente, el número de horas semanales asignadas, ¿verdad? Para la asignatura, ¿verdad? Se tienen que distribuir, ¿verdad? En un número de horas para las reuniones y encuentros y un número de horas para que el alumno continúe haciendo su trabajo en casa. Y a esto es a lo que el Ministerio de Educación le llama la continuidad educativa, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que en esto de la educación remota, si ustedes se dan cuenta, pues hay una distribución. Mi asignatura son 5 horas a la semana según el plan de estudio, pero resulta que de las 5 horas a la semana yo solo me voy a conectar 2 horas a la semana con mis alumnos, 2 horas para la reunión, para el encuentro, para la sesión, o me voy a conectar 3 horas a la semana. Entonces algunos maestros dicen, antes yo tenía 5 horas, ahora solo tengo 3, ahora solo tengo 2. No es cierto, no es cierto. Es decir, conectado sí tendrá 1 o tendrá 2 o tendrá 3. Pero el plan de estudio me dice, usted tiene 5 horas a la semana. La diferencia es que 3 horas va a tener esa reunión, va a tener ese encuentro, pero las otras 2 horas, el alumno con su guía va a tener unas actividades que va a tener que estar desarrollando él en casa. De tal manera que al final, pues obviamente, tanto las horas de la reunión sincrónica como las horas que el alumno va a trabajar van a cumplir con esas horas establecidas en el plan de estudio. Esto es muy, muy, muy importante considerarlo, ¿verdad? Es decir, esa distribución. Luego, pues también, ¿verdad? Como decía anteriormente, el tema de sustituir, ¿verdad? De sustituir una cosa por la otra, ¿verdad? En las clases presenciales, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos nuestra clase presencial, nosotros diseñábamos, preparábamos la carta didáctica, preparábamos el guión de clase, según lo que nos pedía la dirección, ¿verdad? Y en esa carta didáctica, en ese guión de clase, escribíamos el proceso metodológico, ¿verdad? Se recuerdan, inicio, desarrollo, culminación, y ahí íbamos escribiendo todas las actividades que los estudiantes iban a ir desarrollando, ¿verdad? Para los 45 minutos o para los 90 minutos de la clase. Eso es lo que escribíamos en el guión. Entonces, la carta, ¿verdad? O guión era diseñada por el docente,
¿verdad? Y obviamente lo que se buscaba era que los estudiantes pudiesen alcanzar unos indicadores de logro. Entonces yo me preparaba, ¿verdad? Para ir verificando que el estudiante fuera realizando cada una de las actividades. En la educación remota, en esta modalidad, ¿verdad? En esta modalidad, la guía de actividad de aprendizaje, ¿verdad? Se convierte en el desarrollo del proceso metodológico, porque la guía va a contener esas actividades, así como estaban en la carta didáctica, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? Esas actividades que el alumno tiene que realizar, ¿verdad? Obviamente, con el apoyo del docente, con la mediación pedagógica del docente, con el acompañamiento del docente, con ese seguimiento permanente de parte del docente, con esa atención que le pueda brindar el docente en la medida que sea posible. Y por supuesto también bajo el apoyo, la tutoría, la supervisión, el control de los padres de familia. Es decir, que en la educación remota lo que se busca es eso, ¿verdad? Y obviamente si se tiene la participación y la colaboración de todos, pues con eso vamos a asegurar que realmente el estudiante tenga esa continuidad educativa. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que ambos documentos, la carta guión o la guía, cumplen como la misma función. Por eso lo importante es que la institución se decida, ¿verdad? Por una, o sea, se sustituya, ¿verdad? Por la guía de actividades. Es decir, para no estar haciendo doble o triple trabajo. Entonces, en la guía de actividades, nosotros como docentes, ¿verdad? Vamos a planificar las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Obviamente, utilizando toda esa variedad de estrategias metodológicas que sean adecuadas a la educación remota. Antes, en la clase presencial, ¿verdad? Cuando estábamos en el aula, ocupábamos unas estrategias que nos funcionaban en el aula, porque nosotros estábamos ahí, porque nosotros dábamos la indicación y nosotros estábamos pendientes de que el alumno ejecutase cada una de las acciones que nosotros le íbamos pidiendo, cada una de las actividades. Y ahí mismo estábamos ayudando, verificando, controlando. Ahora en la educación remota nosotros no estamos presentes, ¿verdad? Entonces muchas de esas estrategias que hacíamos en la clase presencial ahora no las podemos hacer en la educación remota. Hoy tenemos que buscar otras formas. Tenemos que buscar otras maneras, tenemos que buscar otros procedimientos para que el alumno pueda continuar. Y ahí es donde muchas veces nosotros como docentes nos encontramos con esa gran dificultad, ¿verdad? Porque decimos, mire, ya probé de esta manera, ya probé de esta otra, estoy probando de esta, y todavía a veces nos encontramos con esa dificultad de que hay alumnos que hemos probado todas las estrategias, hemos probado todas las técnicas que son adecuadas y todavía no logramos que el 100% de los alumnos vaya llevando el ritmo, ¿verdad? Por supuesto. Esto sucede y esto hasta cierto punto es normal. Hemos tenido un cambio trascendental. Fíjense, un cambio de 180 grados, aquí era la educación, estábamos de este lado en la educación presencial, pero ahora pasamos a la educación remota. Es decir, enseñábamos así, ahora tenemos que enseñar así, ¿verdad? En este cambio, pues para todos ha sido una situación bastante difícil, bastante compleja. Para muchos de nosotros que no estábamos acostumbrados a usar la tecnología, pues esto nos ha llevado, ¿verdad? Un estrés, ¿verdad? Nos ha llevado una serie de dificultades, una serie de inconvenientes, ¿verdad? El trabajar estrategias metodológicas que se puedan utilizar en la educación remota también ha requerido de nosotros, pues empezar a buscar, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido difícil. Imagínense para el estudiante dar este salto también significa que el estudiante tiene que acostumbrar. Entonces, nosotros tenemos que, ¿verdad? En esa guía de actividades colocar aquellas actividades, aquellas técnicas, aquellos procesos metodológicos que sean adecuados en la educación remota, ¿verdad? Y obviamente acompañar al estudiante, ¿verdad? Acompañar al estudiante durante toda la semana, porque no se trata de hacer una guía y ahí lo dejamos solo al estudiante, sino que lo tenemos que acompañar durante toda la semana, ¿verdad? En ese proceso metodológico. Lo vamos a acompañar, ¿verdad? En las sesiones, en los encuentros, en las reuniones o en las clases, como le llamamos, ¿verdad? En las clases sincrónicas, ¿verdad? Algunas veces en tutorías personales, cuando nos escriben los alumnos para hacernos preguntas o nos llaman por teléfono, o a veces con ese seguimiento y ese acompañamiento. Entonces, es decir, si se dan cuenta, ¿verdad? Por eso lo importante de la guía, ¿verdad? Porque la guía viene a sustituir un poco la carta o el guión, porque ahora quien tiene que llevar todo el proceso es el estudiante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la importancia de ello, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que sí yo quiero recalcar, ¿verdad? Quiero destacar, quiero hacer énfasis a este aspecto. La educación remota de emergencia, ¿sí? Es un cambio, ¿sí?
En la educación remota de emergencia, en esta modalidad que estamos trabajando en El Salvador, en Centroamérica, en América, en el mundo, debido a esta situación, ¿verdad? Tenemos nosotros como maestros que estar bien claros, ¿verdad? Que la educación remota de emergencia no consiste en reproducir la modalidad presencial en un entorno virtual u online. No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de ponernos a dar clase de 7 a 12 del día, todos los días, ¿verdad? Y que el alumno tiene de 7 a 7:45 una hora, de 7:45 otra hora, después tiene 15 minutos para el receso, después vuelve otra vez a clase. Eso, es decir, eso simple y sencillamente es reproducir un modelo de educación presencial. Y evidentemente, si nosotros estamos reproduciendo ese modelo de educación presencial, pues definitivamente ahí vamos a encontrar serias dificultades en cuanto al proceso de aprendizaje. Lamentablemente, en muchas instituciones, no solo en El Salvador, sino en todas partes, este modelo están reproduciendo. Es decir, tomaron el modelo presencial y lo han llevado a un entorno virtual, a un entorno online. Eso no es educación remota de emergencia. Hay que dejarlo claro, ¿verdad? En la educación remota de emergencia no se trata de hacer unas guías, enviarlas al alumno para que el alumno las trabaje y luego, aparte, el maestro prepara una clase totalmente diferente a la guía, donde trabaja un contenido y se va a una reunión sincrónica y da una clase de un contenido. Es decir, trabaja por un lado la guía, prepara por otro lado la clase, va a la sesión sincrónica, da la clase, desarrolla un contenido y aparte asigna unas tareas. Es decir, 3 cosas totalmente diferentes. Eso no es educación remota, no es educación remota. Y aquí nos encontramos con un problema bien serio porque los maestros se cansan, igual que los alumnos se cansan, los papás se cansan, dicen, mire, es que mi hijo tiene demasiadas actividades y el maestro dice, es que no hay sábados, no hay domingos porque tengo que estar sentado calificando, preparando la guía, preparando la clase, revisando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 3 veces más el trabajo. Y obviamente no es eso la educación remota. Así como también en la educación remota no se trata de evaluar a los estudiantes como en la modalidad presencial. No se trata de aplicar las mismas técnicas de evaluación. No se trata de realizar actividades integradoras, actividades cotidianas y pruebas objetivas. La educación remota no es eso, ¿verdad? Entonces, 3 aspectos que son fundamentales y que hay que dejarlos muy claros, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque si estamos haciendo esto, pues definitivamente estamos haciendo doble, triple esfuerzo. Pero en este sentido, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues obviamente el resultado no va a ser ni mejor ni peor que el del modelo presencial, sino simple y sencillamente lo que vamos a tener es un agotamiento de todos los actores, alumnos, docentes, ¿verdad? Padres de familia. Y entonces, pues ahí comienza a generarse una especie de desmotivación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consideremos estos aspectos. En la educación remota de emergencia, se requiere adoptar una modalidad diferente. Necesitamos adoptar una modalidad diferente. Por eso las estrategias, por eso las orientaciones metodológicas, por eso los procesos metodológicos, ¿verdad? Tienen que ser totalmente diferentes a lo presencial, ya que en la educación remota suceden 2 fenómenos que son fundamentales, 2 fenómenos que obviamente nos obligan a cambiar la forma. Un primer fenómeno es la separación geográfica. Yo estoy en mi casa, el alumno está en su casa. Es decir, yo no estoy enfrente del estudiante, no estoy supervisando, no estoy verificando, ¿verdad? Sino que el alumno está trabajando y para eso pues requiere de una guía que le vaya diciendo exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental. Y obviamente al hacer la guía, pues ahí tienen que unas actividades y unas estrategias metodológicas totalmente diferentes a lo presencial. Y por el otro lado, el aspecto del tiempo. Hay una separación de tiempo. En la educación presencial, el alumno tenía 45 minutos de clase, 90 minutos de clase, y nosotros íbamos preparados para que en esos 45, 90 minutos el estudiante desarrollase una serie de actividades. Ahora el estudiante tiene 5 días.
Y esos 5 días posiblemente el estudiante les puede dedicar media hora, 1 hora, 45 minutos, puede dedicarle 5 horas, 10 horas, 15 horas según el tiempo, ¿verdad? Es decir, y lo puede hacer en la mañana cuando se levanta, lo puede hacer a media mañana, lo puede hacer después del almuerzo, lo puede hacer en la tarde, lo puede hacer en la noche, lo puede hacer en la madrugada. Es decir, es atemporal, ¿verdad? Esos fenómenos evidentemente hacen cambiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la educación remota, pues se requiere adoptar formas distintas de enseñar a nuestros estudiantes y, por supuesto, formas distintas para aprender. Entonces, son unos aspectos fundamentales. Entonces, vean ustedes que pues ya para diseñar la guía, ¿verdad? Para diseñar la guía de actividades, si se recuerdan, yo mencionaba que teníamos que tener nuestra jornalización y nuestro plan de unidad, y mencionaba que el plan de unidad va a ser la brújula, ¿verdad? Va a ser así como el aspecto fundamental donde nosotros vamos a orientarnos para ir diseñando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense ustedes, del plan de unidad que usted ha elaborado para el trimestre o para el periodo, va a extraer, ¿verdad? Va a tomar los indicadores de logro, ¿verdad? Que va a trabajar para la semana. Es decir, me voy a mi plan de unidad, voy a seleccionar cuáles son los indicadores de logro que voy a trabajar en la semana, ¿verdad? Que puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, ¿verdad? Es decir, que no hay un número tampoco, no hay un número así que me diga, mire, usted tiene que planificar 5 indicadores cada semana. No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el número de indicadores de logro a trabajar durante la semana va a depender, primero va a depender de cuántas horas tiene usted asignadas a la asignatura, según el plan de estudio, ¿verdad? Mire, yo tengo 5 horas a la semana. Entonces, ¿cuántos indicadores va a poder trabajar en esas 5 horas? No, yo tengo solo 4 horas o yo tengo 3 horas a la semana. Es decir, que va a depender del número de horas que tiene asignado a la semana el número de indicadores. Pero también va a depender del nivel de complejidad del indicador, porque hay indicadores que requieren más tiempo, ¿verdad? Son más amplios, tienen más información, hay que trabajar más procesos, hay que trabajar más procedimientos con los alumnos. Entonces, de repente, a veces dicen, no, mire, este indicador yo me voy a llevar 4 horas o 5 horas para poderlo lograr, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde voy a sacarlo yo? Lo saco de mi plan de unidad, según cómo los tengo distribuidos, ¿verdad? Esta semana voy a trabajar estos indicadores, ¿verdad? O este indicador. A partir del indicador o de los indicadores de logro que ya seleccionó, ¿verdad? Vamos a diseñar todas las actividades de aprendizaje que los alumnos deberán realizar durante la semana. Es decir, que el indicador me va a dar la pauta, ¿verdad? De cuáles son esas actividades que el alumno tiene que ir trabajando durante la semana. Tanto las actividades que el alumno va a trabajar en casa de forma individual o de forma grupal, porque a veces también le puedo dejar trabajo grupal, ¿verdad? Así como también las actividades que va a trabajar en la reunión, en el encuentro, en la sesión sincrónica o la clase que va a trabajar con nosotros. Es decir, que la guía contiene todas esas actividades. Y entonces aquí es donde no tengo que planificar, no tengo que diseñar una guía y aparte tengo que planificar mi clase. No, sino que en la guía van a ir todas las actividades, ¿verdad? Tanto las que el alumno va a trabajar allá en su casa solito, como aquellas actividades que cuando nos reunamos, cuando tengamos la clase, cuando tengamos la sesión, cuando tengamos el encuentro, las vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en la semana yo ya tengo el número de indicadores que yo quiero lograr con mis alumnos y por lo tanto yo me voy a dedicar a que el estudiante alcance, logre cada una de las destrezas que están ahí metidas en esos indicadores de logro. Es decir, me voy a focalizar en ese proceso. Entonces no tengo que pensar o planificar 3, 4 cosas, ¿verdad? El indicador de logro o los indicadores de logro, ¿verdad? Van a determinar también hasta la tarea que les voy a asignar a los alumnos, ¿verdad? La tarea que tienen que presentar los estudiantes durante la semana. Entonces yo voy a saber, a partir del indicador de logro, voy a decir, ok, perfecto, esta tarea les voy a dejar a mis alumnos esta semana, ¿verdad? El indicador de logro también me va a determinar hasta los criterios para evaluar. Fíjense lo importante que es, ¿verdad? Es decir, lo que yo tengo en mi plan de unidad me va a servir para poder desarrollar todo ese proceso, todo el proceso a partir de esos indicadores de logro, ¿verdad? Las actividades que voy a trabajar con los alumnos, la tarea que les voy a dejar, la forma como lo voy a evaluar. Todo a partir del indicador o los indicadores de logro que vamos a seleccionar. Es fundamental. Entonces,
aquí viene, digamos, ya cómo es que yo voy a comenzar a trabajar, a preparar esa guía, ¿verdad? Cómo es que voy a comenzar a preparar yo mi guía de actividades, ¿verdad? Entonces, siempre, pues obviamente a partir de la asignatura, ¿verdad? A partir de la asignatura, a partir de la unidad que estoy trabajando y a partir de los indicadores que yo he seleccionado, ¿verdad? Si es uno, si son dos o si son tres los que voy a preparar para la semana. Entonces, con esos indicadores que yo he seleccionado, ¿verdad? Con esos indicadores que yo he seleccionado, pues lo primero que yo tengo que buscar en el indicador, ¿verdad? Lo primero que tengo que buscar en el indicador es qué contenidos necesita conocer y qué contenidos necesita comprender el estudiante. Al leer el indicador, usted iba a encontrar el contenido, porque ahí en el indicador está presente el contenido o los contenidos, ¿verdad? Si no logra encontrar los contenidos en el indicador, los tiene en el plan de unidad, pero lo más conveniente es tomarlos del indicador. Pero si no los logra encontrar, se va al plan de unidad y ahí aparecen los contenidos también, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es el contenido o los contenidos. Yo leo el indicador, ¿verdad? Y digo, estos son los contenidos que voy a trabajar, el contenido, los contenidos, ¿verdad? Los que el alumno debe de conocer, los contenidos que el alumno debe de asimilar, los contenidos que el alumno tiene que comprender. Fíjense, conocer, asimilar, comprender, ¿verdad? 4 tareas bien importantes. Es decir, esos contenidos, ¿verdad? Yo quiero que el alumno los conozca, yo quiero que el alumno los asimile, yo quiero que el alumno los comprenda. Entonces, una vez que hemos identificado los contenidos, ¿verdad?, que están en el indicador, tenemos que pensar qué actividades debe realizar el alumno con el contenido o los contenidos, qué actividades le vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué quiero que haga el alumno con el contenido? ¿Qué quiero que haga con los contenidos? Entonces, ya ahí me van a surgir ya unas primeras actividades para mi guía, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el alumno con el contenido? Luego después, siempre leyendo el indicador o leyendo los indicadores, tengo que identificar qué deberá hacer el estudiante con esos contenidos. Una cosa es, ¿verdad?, conocerlos. Y otra cosa es qué va a hacer con esos contenidos. Es decir, cómo lo va a aplicar esos contenidos, ¿verdad? ¿Eso a dónde está? En el indicador, en el indicador. ¿Y cómo encuentro eso? En el indicador aparece un verbo, aparecen 2 verbos, aparecen 3 verbos, a veces hasta 4 verbos, ¿verdad? Es decir, que eso es lo que el alumno tiene que hacer con el contenido, el verbo, la acción. El indicador dice, identifica y expone. Es decir, el indicador me está diciendo que el estudiante tiene que identificar y el estudiante tiene que exponer. El indicador dice, investiga y representa. Y hay 2 verbos, investiga y representa. Otro indicador dice clasifica, diferencia y propone. Y hay 3 verbos. Entonces son 3 acciones que el alumno tiene que hacer. Fíjese, una cosa es el contenido, lo que el alumno tiene que conocer, lo que el alumno tiene que asimilar, lo que el alumno tiene que comprender. Una vez que ya conoce el contenido, una vez que ya lo asimiló, una vez que ya lo comprendió, ahora lo va a utilizar el contenido para aplicarlo, ¿verdad? Entonces, va a utilizar el contenido para aplicarlo y tenemos que pensar en esas actividades que el alumno va a realizar utilizando los contenidos, ¿verdad? Aplicando los contenidos. Si se dan cuenta, es diferente a lo primero. El primero era para que el alumno conociera, asimilara, comprendiera el contenido. La otra parte de actividades son para que el alumno aplique los contenidos, use los contenidos, utilice los contenidos, ¿verdad? Es decir, los ponga en acción, los ponga en práctica. Y por supuesto, en el indicador de logro también vamos a encontrar la disposición, la actitud, ¿verdad? El comportamiento con el cual tiene que actuar el estudiante. Es decir, esos comportamientos que el alumno tiene que mostrar al realizar esas actividades. Esos 3 aspectos son los que me van a determinar las actividades que yo voy a tener en mi guía. Entonces, yo voy a tener actividades donde el alumno va a trabajar con contenidos, actividades donde el alumno va a aplicar con contenidos y, por supuesto, el tema del comportamiento también o la actitud del alumno, ¿verdad? Y para eso, para poder actuar, pues el estudiante va a necesitar medios, va a necesitar recursos, va a necesitar materiales, ¿verdad? Y aquí ustedes tienen ahí una lista de cuáles son esos recursos, cuáles son esos medios y esos materiales didácticos. Y miren que yo estoy hablando de 3 cosas, ¿verdad? Estoy hablando de recursos, estoy hablando de medios y estoy hablando de materiales didácticos. ¿Por qué?
porque en conjunto todos esos recursos son los que o esos materiales son los que nos van a servir para que el estudiante pueda ir desarrollando su proceso de aprendizaje. Y algo también que voy a sacar aquí del indicador es, miren, la tarea o la actividad de comprobación del nivel de logro que el alumno ha alcanzado, ¿verdad? Durante el proceso. Es decir que a partir del indicador se van a derivar esas actividades y el indicador siempre va a ser esa base, ¿verdad? Siempre voy a planificar desde el indicador de logro, no desde el contenido, sino desde el indicador de logro. Por eso se llama un enfoque metodológico por competencias, porque lo que estoy trabajando son esas competencias. Entonces, vean ustedes, cuando nosotros hacíamos, preparábamos nuestro guión de clase, nuestra carta didáctica, generalmente nosotros pues teníamos ahí la asignatura, la unidad, el tiempo, la fecha, el indicador de logro que íbamos a trabajar y luego las actividades que iba a realizar el alumno con los contenidos, ¿verdad? Las actividades donde va a aplicar los contenidos, el comportamiento con que tenía que actuar el estudiante, la tarea o actividad de evaluación, los criterios de evaluación y los recursos, medios y materiales, ¿verdad? Es decir, que así lo hacíamos. En la guía de actividades, ¿verdad? En la guía de actividades, pues obviamente que vamos a colocar, ¿verdad? En la guía de actividades vamos a colocar, por supuesto, algunas veces se coloca el grado, ¿verdad? Y el nombre de la asignatura, ¿verdad? Incluso a veces se recomienda ponerle un número correlativo a la guía, sobre todo para aquellos alumnos que son un poquito despistados o para los papás que son un poquito despistados o a veces nosotros también, ¿verdad? Que no sabemos cuál fue la primera guía o la segunda guía. Llevar un correlativo de las guías, ¿verdad? Se le asigna un número correlativo. En la guía ya no se copia el indicador, sino que lo que se copia es el contenido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a veces el indicador tiende a confundir al estudiante. Entonces, lo que se recomienda a veces es que se escriba el contenido. Y también esto tiene que ver un poco por la exigencia social, porque el padre de familia, el indicador no le dice nada, mientras que el padre de familia, cuando ve el contenido, el padre de familia dice, mira, este contenido vas a trabajar. Entonces, por eso es que si ustedes se fijan ahora en las guías, en vez del indicador se está sustituyendo por el contenido. En otros casos ponen las dos cosas, ¿verdad? Que también es importante, pero a veces por el tema de ahorrar espacio y todo, pues lo hacen así. Ahí como cada institución quiera hacerlo, ¿verdad? Se coloca la fecha es decir, la guía que va a ser para del 5 al 9, del 11 al no sé qué, es decir, de la semana, ¿verdad? Y el tiempo que el alumno le tiene que dedicar, ¿verdad? 3 horas clase, 5 horas clase, es decir, que el alumno sepa un parámetro de cuánto tiempo tiene que invertirle en la semana para poder trabajar esa guía. Y por supuesto, siempre unas indicaciones generales, ¿verdad? Y entonces, ya luego después vamos a colocar las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Actividades de aprendizaje que, pues, nosotros lo hemos repetido siempre, tienen que ser 3 tipos de actividades, ¿verdad? Actividades donde el alumno interactúe con el contenido o con los contenidos. Actividades donde el alumno interactúe con el docente, interacción con el docente, y actividades donde el alumno puede interactuar con otros compañeros. Es decir, en la educación remota siempre tenemos que considerar estos 3 tipos de interacción, ¿verdad? Entonces, las actividades de aprendizaje tienen que ir focalizadas, ¿verdad? En esos 3 puntos. Y por supuesto, las actividades de aprendizaje, como ustedes saben, ¿verdad? Llevando una secuencia metodológica, llevando una secuencia lógica, pues lo recomendable sería que existan actividades de conocimiento, actividades de comprensión, actividades de aplicación, actividades de análisis, de síntesis y de valoración, ¿verdad? Es decir, recuerdan ustedes cuando planificábamos íbamos poniendo así, ¿verdad? Gradualmente. A manera de ejemplo, cuando yo me dedico a dictar un contenido, ¿verdad? Y me dedico buena parte del tiempo a dictar el contenido, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una actividad de conocimiento, es decir, el primer nivel, nada más, ¿verdad? Si después de dictar el contenido le pido al estudiante que lo lea y que el estudiante me lo explique con sus propias palabras, ahí ya pasé a una actividad de comprensión, ¿verdad? Es decir que ya le dicté el contenido, le di el conocimiento, después lo puse al estudiante a leer y le pedí que me diera su explicación o que me diera sus ejemplos y ahí hicimos una comprensión. Pero si luego después le digo que utilizando ese contenido va a realizar una actividad, ¿verdad? Va a hacer un ejercicio, lo va a aplicar, aquí voy a pasar al nivel de aplicación. Es decir, miren cómo va el proceso, va gradual, desde lo más sencillo hasta lo más complejo en el proceso, ¿verdad? Entonces, esa es
la gradualidad que tienen que ir teniendo las actividades, la gradualidad, ¿verdad? De tal manera que el estudiante vaya desarrollando cada uno de esos pasos. A eso es lo que le llaman en algunas teorías pasos mentales, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento en el estudiante, cómo es que voy a hacer que el estudiante pueda tener mejor un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a diseñar las actividades. Y luego, por supuesto, de todas estas actividades de aprendizaje, de todas las actividades de aprendizaje, yo voy a seleccionar una, la más representativa, y esa puede convertirse en mi tarea, en la tarea que le voy a asignar al estudiante para la semana. Si no quiero tomar una actividad de aprendizaje, puedo crear otra, pero que guarde relación con lo que el alumno ha visto en la semana. Tiene que guardar relación, ¿verdad? Y luego los criterios de evaluación y, por supuesto, los recursos. Y de esta manera voy a tener ya lo que sería diseñada mi guía. Entonces, veamos. Cuando hablamos de las actividades de interacción con los alumnos, y para ser más específicos todavía, actividades de interacción alumno-contenido, ¿verdad? Cuando yo voy a pensar en esas actividades, qué actividades voy a poner en la guía, qué actividades, entonces yo tengo que poner aquí donde dice actividades de interacción alumno-contenido, pues voy a tener actividades para que el estudiante utilice los contenidos, el contenido, el que le hemos mandado, el que le hemos proporcionado, el que le hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que haga el alumno con el contenido? Es decir, yo quiero que el alumno interactúe con ese contenido. Entonces, ¿qué actividad lo voy a poner a hacer con ese contenido? Quiero que lea. Quiero que escuche, porque si le mandé un audio, pues lo voy a poner a escuchar. O quiero que vea, si le mandé un video, ¿verdad? Es decir, el alumno puede leer, puede escuchar, puede ver, ¿verdad? El contenido. Puede identificar. Una vez que ya leyó, una vez que ya escuchó, una vez que ya vio el video, puede identificar, puede encontrar algunos elementos que me interesa que el alumno encuentre, que extraiga de ese contenido. El estudiante puede destacar, puede subrayar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que estoy haciendo es haciendo que el estudiante interactúe con el contenido. ¿Para qué quiero que interactúe con el contenido? Para que pueda fijar un conocimiento, para que el estudiante pueda adquirir un conocimiento. Hay ciertos contenidos, pues, que el alumno tiene que fijarlos, tiene que aprenderlos, tiene que memorizarlos, ¿verdad? Entonces, ahí son actividades de pura interacción con contenido. Pero también, fíjense, puedo poner después actividades para que el alumno comprenda el contenido. Una cosa es la interacción con el contenido, actuar con el contenido, relacionarse con el contenido, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero después tengo que llevarlo a que el estudiante comprenda el contenido. Y entonces, para que comprenda el contenido, le voy a decir que después que leyó, después que subrayó, después que identificó, ahora me haga un resumen. Ahí ya viene la parte de la comprensión. Me va a hacer un resumen, va a extraer las ideas principales, ¿ok? Va a explicar con sus propias palabras. Quiero que me dé una explicación, que me grabe su explicación, que se grabe un video haciendo una explicación. Va a citar ejemplos, ¿verdad? O va a ofrecer ejemplos a partir del contenido, ¿verdad? Va a comparar. ¿Qué va a comparar? O va a extrapolar con los conocimientos previos. Si ya tenía un conocimiento previo más lo que acaba de leer, lo que acaba de entender, pues entonces ya él va a empezar a establecer unas relaciones, unas asociaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos pasando al nivel de comprensión. Pero luego después lo puedo llevar también a actividades para que el alumno utilice los contenidos. Es decir, una actividad donde el alumno va a aplicar el contenido, va a realizar un análisis, va a hacer una síntesis, va a hacer una valoración. Lo voy a poner a que pueda resolver una actividad, ¿verdad? A que pueda redactar, a que pueda describir, a que pueda explicar, a que pueda comparar, argumentar, esquematizar, etcétera, etcétera. Es decir, ahí ya lo llevo yo a que el alumno utiliza el contenido. Miren, estas son las actividades que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? O las actividades donde el alumno va a interactuar con el contenido. Y para poder realizar esas actividades, pues ahí tiene todos los recursos que va a utilizar, ¿verdad? El libro de texto, el libro de consulta o el libro de referencia, ¿verdad? El folleto, si es que el maestro prepara un folleto, la dirección o el enlace, ¿verdad? Del sitio web donde el alumno va a encontrar el contenido, el video, el audio, va a utilizar su cuaderno, va a utilizar un dispositivo electrónico que puede ser la tablet, puede ser su laptop, su computadora de escritorio o el celular, lo que tenga, ¿verdad? Si ya maneja alguna aplicación, ¿no? De las aplicaciones que hay ahora, ¿verdad? Todas estas aplicaciones digitales y todo, que son excelentes, o va a necesitar material gastable. Es decir, que las actividades, a medida que yo voy creando las actividades, también voy pensando cuáles son los recursos, los materiales o los medios que necesito para que el alumno pueda trabajar. Y ahí tengo ya las actividades de interacción con los contenidos, ¿verdad?
Pero luego también voy a pasar a las actividades de interacción del alumno con el docente. Las actividades de interacción del alumno con el docente. Si se dan cuenta, hay una serie de actividades donde el alumno tiene que interactuar él con el contenido, ¿verdad? Estas que yo he puesto aquí en letra pequeñita, que ya las mostré, las actividades de interacción del alumno con el contenido. Ahora, las actividades que el alumno va a realizar con el maestro en la sesión sincrónica, en la clase, en el encuentro, ¿verdad? Las actividades que va a realizar, ¿verdad? Por eso no se llama clase, por eso es que no se llama clase, porque se llama reunión, se llama encuentro, se llama sesión, ¿verdad? Porque no es que el maestro se va a poner a dar una clase, no es que va a desarrollar una clase, no es que va a trabajar un contenido, sino que lo que se hace en esa reunión, en ese encuentro, en esa sesión, ¿verdad? Es siempre con lo que el alumno ha realizado o lo que el alumno está realizando en la guía. Por ejemplo, el maestro, ¿verdad? La maestra va a preguntar sobre los contenidos, ¿verdad? Sobre las actividades que mandó a hacer al estudiante. Leyó el contenido, qué encontró, qué elementos, a ver, cuente, diga, mencione, ¿verdad? Es decir, empiezo yo a verificar si los alumnos hicieron la actividad y tal cosa, ¿verdad? Puedo pedirle que me explique, ¿verdad? Para ver qué entendió, qué comprendió, que me dé ejemplos, ¿verdad? Es decir, que los estudiantes puedan tener ese diálogo con el maestro y ahí el maestro puede darse cuenta si el alumno ha hecho él las actividades o se las han realizado o no lo ha hecho, por ejemplo, ¿verdad? Aparte de este interrogatorio con el estudiante, pues yo docente puedo ofrecer otros ejemplos siempre relacionados con esos contenidos que estaba trabajando, ¿verdad? Ofrezco otros ejemplos, ofrezco o amplío la información. Verifica también el docente ahí, ¿verdad? Si los alumnos saben cómo van a aplicar los contenidos, ¿verdad? Entonces, ahí a través de preguntas, a través de diálogo, a través de conversación, va verificando si los alumnos saben aplicar el contenido. Si no, pues igual, ¿verdad? Le va ofreciendo pistas, le va dando pistas, va orientando, va recomendando pasos que los alumnos tienen que seguir para realizar esas actividades. Eso es la reunión, eso es el encuentro. Si se dan cuenta, yo no estoy dando clase, estoy orientando todas las actividades de la guía para que el estudiante pueda desarrollarlas todas al final de la semana, ¿verdad? Y estoy reforzando aquellos contenidos que me van a servir para que el estudiante pueda alcanzar los indicadores de logro. Puede presentar situaciones para que los alumnos analicen, para que sinteticen, para que valoren, para que propongan. Es decir, lleva situaciones ahí, ¿verdad? Ese encuentro, esa reunión les presenta a los alumnos. Aclara dudas, ¿verdad? Sobre la tarea, sobre los criterios de evaluación y, por supuesto, motiva para que el estudiante pueda continuar trabajando con la guía. Si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí tenemos una interacción del maestro con el alumno y siempre es en torno a las actividades que ya el alumno tiene en la guía. Por eso la guía es la razón de ser, es la clase que antes dábamos de forma presencial. Ahora la clase se ha convertido en la guía, solo que lo que antes hablábamos hoy está escrito y está escrito con unas actividades. El tercer grupo son las actividades de interacción del alumno con otros alumnos, ¿verdad? Es decir, siempre ya el alumno ha interactuado con el contenido, el maestro ha reforzado toda esta parte de interacción y luego pues también puede existir adicionalmente, cuando lo permita el indicador, cuando lo permita la clase, cuando lo permite el tiempo, adicionalmente podemos asignar a los estudiantes lo que se conoce ahora como el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo que consiste pues en que en grupos, en pequeños grupos, los estudiantes van a realizar investigaciones, ¿verdad? En todas las asignaturas se pide que hagan investigaciones de diferentes tipos de investigación, resolución de problemas, ejercicios, ¿verdad? Aplicación de pasos, aplicación de procedimientos, proyectos, ¿verdad? Exposiciones, ¿verdad? Entonces esos son los trabajos cooperativos, es decir, aquello donde el alumno tiene un rol específico que jugar en el proceso. También pueden existir trabajos colaborativos y dentro de los trabajos colaborativos ahí puede haber un foro de discusión, pueden generarse debates, pueden aportarse o darse puntos de vista o hacer aportes, etcétera, etcétera, ¿verdad? O si no, simple y sencillamente pequeñas reuniones grupales para compartir ideas, socializar, autoevaluarse, coevaluarse, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que estamos logrando es interacción entre los compañeros. ¿Por qué razón? Porque en la educación remota sucede también otro fenómeno que termina afectando a nuestros estudiantes, nos afecta a todos, el sentimiento de soledad. Es decir, eso de que yo estoy solito en mi casa frente a una computadora hablando como loco, ¿verdad? Y al otro lado hay otra persona, pero no está esa parte social que es fundamental en la educación, ¿verdad? La interacción con el otro. Entonces, a través de la interacción
que podamos tener con nuestros compañeros, pues se logra romper un poco esa situación. Entonces, aquí están los 3 tipos de actividades. Y si se fijan, todos guardan relación con lo que aparece en la guía de actividades, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, ¿verdad? Dentro de los recursos, pues aparece, ¿verdad? Una serie de recursos, una serie de medios, ¿verdad? Una serie de materiales. Entonces, aquí es bien importante destacar el papel que tiene el libro de texto, ¿verdad? El libro de texto. Porque con el libro de texto, ¿verdad? Con el libro de texto, usted puede determinar las actividades donde el alumno va a interactuar con el contenido. ¿Por qué razón? Porque están en el libro. Entonces, yo solo le voy a dar el número de página que el alumno va a tener que leer, el número de página donde el estudiante va a buscar la información, el número de página donde el estudiante va a subrayar, donde va a destacar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Actividades donde puede interactuar con el maestro. ¿Por qué? Porque le voy a decir, para la reunión, para el encuentro, por favor, traiga su libro ya con todas las actividades que le he pedido para que, pues, cuando yo pregunte, el alumno ya diga, mira, aquí en la página encontré en el segundo párrafo tal y tal cosa, y se genere ese diálogo, se genere esa discusión, tomando como base o tomando como referencia el libro de texto. Al igual que las actividades de interacción entre alumno y alumno. Si van a hacer una investigación, ¿verdad? Pueden tener, si cada alumno tiene su libro de texto, pues pueden, ¿verdad? Todos con la misma información, ¿verdad? Aportar. Y miren ustedes lo interesante, porque todos tienen el mismo libro de texto, todos lo leyeron, pero a la hora del aporte cada quien puede dar su punto de vista. ¿Por qué? Porque cada quien lo entendió, lo interpretó a su manera. Y obviamente va a haber ahí un consenso y tienen que ponerse de acuerdo. En el libro de texto, ¿verdad? Vamos a encontrar contenidos, ¿verdad? Contenidos, vamos a encontrar ejemplos, vamos a encontrar actividades de aplicación, ¿verdad? Vamos a encontrar tareas, vamos a encontrar evaluación. Es decir que tenemos una ventaja, ¿por qué? Porque esto nos va a facilitar mucho, ¿verdad? El poder diseñar la guía, ¿verdad? Es decir, utilizando el libro yo puedo diseñar la guía. ¿Por qué? Porque puedo extraer muchas de las cosas que van a ir en la guía, las puedo extraer directamente del libro de texto, ¿sí? La ventaja que tiene el libro es que cuenta con los contenidos específicos del programa, ¿verdad? Entonces no tiene distractores, es una gran ventaja, porque cuando le doy una dirección de correo electrónico, cuando le digo al estudiante que tiene que meterse a internet, resulta que el estudiante se metió a internet, pero de repente apareció una ventanita y se distrajo y se nos perdió. Y volverlo otra vez a concentrar en el contenido va a estar difícil, ¿verdad? Mientras que con el libro, pues ahí no va a haber ningún distractor. La cantidad y la gradualidad del contenido también están de acuerdo al indicador, es decir, que en el libro ya aparece la cantidad de información que el alumno necesita procesar, que el alumno necesita asimilar, ¿verdad? Es decir, que esa es una gran ventaja también porque el libro ya me está proveyendo de la información que requiere el estudiante. Por eso lo importante es que el libro tenga contenido, que no sea un cuaderno de actividades, sino un libro de contenido para que el estudiante pueda, pues, asimilar toda esa información, ¿verdad? Eso es fundamental. Nuevamente, cuando yo lo mando a una dirección, ¿verdad? Pues ahí la información es bien amplia, basta. Y a veces, si no tiene un buen nivel de comprensión, ¿verdad? Si no tiene un buen nivel de atención, el estudiante se nos va a perder, ¿verdad? Y le va a costar más desarrollar ese proceso mental. Aparte, en los libros hay elementos gráficos, ¿verdad? Imágenes, esquemas, cuadros, etcétera, etcétera, que le van a servir todavía para consolidar más ese proceso de conocimiento. Y luego las actividades que vienen en el libro, ¿verdad? En los libros se han considerado actividades de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, que son las actividades que pues pueden tomarse para la guía, ¿verdad? Y todas son graduadas, todas esas actividades graduadas según el nivel de complejidad del indicador. Y por supuesto hay actividades de evaluación. Entonces, fíjense que el libro, ¿verdad? El libro, usándolo correctamente, usándolo adecuadamente, nos va a servir a nosotros, nos va a facilitar, esa es la palabra, nos va a facilitar el trabajo para poder desarrollar las guías y, por supuesto, el estudiante le va a dar un mejor uso, ¿verdad? Y al darle un mejor uso, pues el padre de familia dice, pues la verdad es que vale la pena, ¿verdad? La inversión que yo he hecho con el libro de texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está utilizando el libro, se le está sacando el máximo provecho. Es decir, y a partir del libro yo puedo ocupar los otros medios. Es decir, que tomando los elementos del libro, el alumno puede preparar un PowerPoint, puede hacer un video, puede preparar un audio, puede utilizar una aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el libro me sirve como base para, ¿verdad? Entonces, todas las actividades que yo voy a colocar ahí, pues es fundamental. Entonces, fíjense ustedes,
¿verdad? Que en esa interacción del alumno con el contenido, en esa interacción del alumno con el docente, en esa interacción del alumno con otros alumnos, pues nosotros podemos utilizar la plataforma, ¿verdad? Si tenemos plataforma, podemos utilizar el celular, podemos utilizar la guía impresa si no tienen acceso a internet o conectividad, pero también el libro de texto, el libro de consulta, el folleto, la dirección o enlace, el video, el audio, el cuaderno, el material gastable. Es decir, si se dan cuenta, aquí están determinados, ¿verdad? Estos primeros que aparecen acá son los medios, la plataforma, el celular, la guía son los medios, ¿verdad? Los libros son los recursos y el material, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos medios, recursos y materiales que son fundamentales para desarrollar nuestra guía de actividades. Y prácticamente cuando nosotros diseñamos la guía, pues todo ese tecnicismo que yo he explicado con nombres y toda la cosa, eso no va en la guía, ¿verdad? Eso no va en la guía. En la guía va directamente así como está acá, ¿verdad? Es decir, con sus generalidades, como ya lo había dicho anteriormente, y luego en las actividades de aprendizaje lo que el alumno va a hacer, ¿verdad? En ningún lado dice actividad de interacción alumno con alumno, actividad de interacción alumno con docente, actividad de interacción alumno con el contenido. No. Ahí van solo ya colocadas las actividades. Es decir, nosotros cuando lo planificamos pensando en todo ese proceso, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como el proceso metodológico. La tarea, los criterios de evaluación y los recursos, es decir, así la guía como tal, ¿verdad? De esa manera es que va a aparecer la guía. Y bueno, ya finalmente, ya casi para terminar, porque les dije que duraba 1 hora con 10 minutos, máximo hora 15 minutos, me quedan 5 minutos, la parte ya final, es decir, el tema de la tarea y la parte de la evaluación. Y como su nombre lo dice, en la educación remota se habla de una evaluación formativa, una evaluación más auténtica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el indicador del logro es la base para todo, ¿verdad? Del indicador del logro yo voy a sacar la tarea, la actividad de comprobación. Por supuesto, si se recuerdan del indicador del logro, sacamos todas las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Y de estas actividades de aprendizaje se desprende la tarea. La tarea es una actividad que debe realizar el estudiante de forma individual o la puede hacer de forma grupal, ¿verdad? Después de realizar las distintas actividades de la guía de aprendizaje, es decir, ya como el proceso de consolidación. Actividad que le va a permitir al estudiante y nos va a permitir a nosotros como docentes verificar el nivel de logro alcanzado por el estudiante al finalizar la semana. Yo quiero ver qué tanto ha avanzado el estudiante. Puede ser una actividad oral, ¿verdad? Una exposición, por ejemplo, puede ser un audio, ¿verdad? Que él graba, ¿verdad? Puede ser una actividad escrita, ¿no? Si le deja un trabajo escrito, a veces le pedimos que lo haga en el cuaderno y que le tome la fotografía. Puede ser una actividad gráfica, ¿no? Cuando le pedimos un cartel o cuando le pedimos que prepare un PowerPoint o cualquier otra aplicación. Puede ser digital, utilizando las aplicaciones que mencionaba. Puede ser audiovisual, cuando él prepara el video, o puede ser auditiva. Es decir, que aquí, miren, la tarea cobra múltiples dimensiones. Y por supuesto, ¿verdad? Esa tarea, ¿verdad? Que yo le lanzo al alumno, tiene que tener unos criterios de evaluación que nacen, por supuesto, del indicador. Y los criterios de evaluación tienen que ser observables por nosotros, tienen que ser medibles por nosotros y tienen que ser calificables. Es decir, pueden ser calificables o también pueden ser valorativos, ¿verdad? Entonces, los criterios de evaluación nos van a servir para calificar la tarea que nosotros le vamos a asignar al estudiante. Aquí pongo un ejemplo y lo pongo con un indicador de logro, que tomé de ciencias de tercer ciclo. El indicador de logro dice: compara con responsabilidad las características del conocimiento científico y tecnológico. Tomé un indicador de la unidad número 1. Y entonces los criterios de evaluación los voy a sacar del indicador, de aquí de este indicador. Y entonces, mire, los criterios que van a ser observables por mí como docente, que van a ser medibles, que van a ser calificables, que se llaman criterios cuantitativos, porque les voy a poner una nota, ¿verdad? Están aquí. Y los que van a ser observados, pero no les voy a poner nota, sino les voy a poner una apreciación, están acá. Es decir, que se pueden hacer de los dos tipos, Entonces, veamos los observables. Dice: escribe 3 características del conocimiento científico. Explica con sus propias palabras cada una de ellas. Mira, ahí está la tarea. ¿Es observable eso? Sí, porque yo voy a leer las características, ¿verdad? ¿Es observable? ¿Es medible? Sí, porque le estoy pidiendo 3, ¿verdad? ¿verdad? ¿Es calificable? Sí, claro que sí. Escribe 3 características del conocimiento tecnológico. Explica con sus propias palabras cada una de ellas. Mire, entonces aquí también. Y luego dice: elabora un cuadro comparativo entre el conocimiento científico y tecnológico utilizando al menos 3 características de cada uno. Entonces ahí estoy haciendo una evaluación de la tarea. Entonces ahí están los criterios bien claros. Esos criterios los puedo
observar, los puedo medir, los puedo calificar. Por el otro lado, los que voy a valorar, que no les puedo poner nota, sino los voy a valorar con una escala conceptual, excelente, muy bueno, regular, o lo hace, lo logra, o es de dominio alto, dominio medio, dominio bajo, ¿verdad? Por ejemplo, orden en la presentación del trabajo, originalidad en la explicación, creatividad al presentar el cuadro comparativo, responsabilidad en el cumplimiento de las actividades. Eso es valorativo, ¿verdad? Eso no le voy a poner nota. Eso le voy a poner una escala conceptual. Entonces, ven, ahí tenemos los dos tipos de criterios, ¿verdad? Y entonces, en la guía, ¿verdad? En la parte de la guía, en la parte de abajo, si ustedes observan aquí, yo he puesto una escalita de calificación, donde están los criterios, los que ya mostré, que aquí no los van a alcanzar a ver por el tamaño, ¿verdad? Pero nada más están en este cuadrito y aquí tienen el porcentaje. ¿Cuánto se le ha asignado de porcentaje a cada criterio? Yo escribí 3 criterios, pero no quiere decir que sean 3, puede ser 4, 5, 6 los que nos salgan, ¿verdad? Y entonces tenemos los criterios que le vamos a calificar de la tarea al estudiante. Así el estudiante sabe perfectamente qué se le va a calificar, qué se le va a evaluar para que el estudiante se dé cuenta, ¿verdad?, que tiene que hacer esta actividad. Y yo aquí he usado una escala de calificación porque es la más sencilla de usar, pero si alguien quiere usar una rúbrica, perfecto, la rúbrica es mucho mejor todavía. Entonces, la evaluación formativa que tenemos que aplicar en la educación remota, pues son estas actividades o esas tareas que el alumno tiene que ir haciendo semana a semana y a las que les vamos a asignar un porcentaje. La tarea 1 vale tanto, la tarea 2 vale tanto, la tarea 3 vale tanto. En algunos casos dicen van a hacer un examen que va a tener un porcentaje, luego en el examen trimestral y al final va a tener la nota del trimestre o periodo. Si se dan cuenta, aquí no hay actividad integradora, aquí no hay actividades cotidianas. Sí se deja la prueba objetiva, pero también es opcional, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros nuestra evaluación con un enfoque formativo. Por el otro lado, ¿verdad? Es posible que en el trimestre más de alguna vez no haga una tarea calificada, sino que sea más valorativa. Y entonces ahí puedo ocupar los criterios cualitativos, como los que había mencionado. Y entonces voy a ocupar una escala conceptual, excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿verdad? De tal forma que a veces también nosotros cuando entregamos notas también ponemos este tipo de valoraciones, ¿verdad? Responsabilidad, originalidad, orden, puntualidad, creatividad. Estos son valorativos, es decir, que no son calificados, ¿verdad? Entonces, es decir que ahí depende del maestro. Generalmente ocupamos más el de calificar, ¿verdad? Pero aunque sea 1 o 2 veces en el trimestre, también tenemos que poner una evaluación de este tipo, ¿verdad? Así vamos llevando los dos tipos de evaluación, sumativa más formativa, ¿verdad? Y de esta manera nosotros tenemos las actividades de la guía.